Buenas noches, hermana María Luisa. Hermana, yo tengo una pregunta en Amós, capítulo 8, verso del 11 al 14. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán, o por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hermana, en una enseñanza que se dio acerca... Esto ya se cumplió, esos versos ya se cumplieron, pero sí. Se dio acerca del Espíritu Santo y su evangelio. Se hizo esta lectura y me quedó una inquietud. El pueblo de Israel ya iba a ser castigado. No tenía de Dios y no había quien los enseñara, porque el último profeta fue Malaquías. Y pasaron 430 años para que viniera Juan el Bautista a anunciar el Evangelio. ¿Esta lectura se refiere a la época del túnel o a los últimos tiempos cuando venga el Señor Jesucristo? Ya se cumplió, que fue esa época. En esa época de esos 430 años, después de Zorobabel, cuando construyeron el templo en Jerusalén, cuando regresaron de Babilonia y edificaron nuevamente el templo, ellos, después de eso ya vinieron otros imperios a gobernar. Y el pueblo de Israel quedó sin Dios y sin esperanza, sin profeta, sin palabra de Dios, ninguna manifestación de Dios durante 430 años, mucho. La gente, yo creo que cuando Juan Bautista apareció predicando, por eso decían que era un loco, porque nunca habían tenido una manifestación de Dios, nadie les hablaba de Dios, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así que eso se cumplió en ese tiempo. Por eso dice que llegaban días en que tendrían hambre, y no era hambre de la comida, sino de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Estarían andando errantes por un lado y por otro buscando la palabra de Dios y no la encontrarían. Así sucedió. Yo pienso que fue época demasiado difícil para ellos. 430 años es mucho, si nosotros que tenemos aquí 10, 20, 30 años y ya se nos parece tanto tiempo, ¿cómo sería 430 años sin Dios? Eso se cumplió, Dios los castigó de esta manera, pero después fue cuando ya vino Juan el Bautista a predicar, luego vino el Señor Jesucristo a formar su iglesia. Gracias a Dios. Estamos nosotros ahora en esta época maravillosa, en esta era del Evangelio.